Vamos a hablar lo que es edema de papila y pseudopapiledema. Bueno, ¿qué es el edema de papila? Este es conocido por muchos autores como papiledema o edema de papila, que se va a caracterizar por un aumento de la presión intracraneana, en lo cual se va a evidenciar una elevación del disco óptico debido a la presión. ¿Cómo se va a presentar? Generalmente se va a presentar bilateral asimétrico, muy pocas veces va a ser unilateral, y va a representar casi del 80% bilateral y un 20% unilateral, que es muy raro, en la cual se va a verificar pues, la función del nervio óptico con donde va a existir un aumento de la presión endocraniana. En lo que respecta a la etiología, pues netamente todos los autores van a terminar en el mismo criterio, porque es la elevación de la presión intracraniana, debido a que, primero, a una lesión ocupante del espacio, como cuáles. Podría ser la presencia de una masa, como un tumor, una hemorragia, como aumento del líquido cefalorraquídeo y como aumento del volumen sanguíneo. En lo que respecta a la epidemiología, tenemos que este edema papila va a variar mucho dependiendo del estudio y del entorno que se encuentra. Prevalentemente va a afectar mucho más a las mujeres obesas en edad fértil. Es raro encontrarlo en hombres, en niños y en personas adultos mayores. Bueno, en lo que respecta a la fisiopatología, tenemos que lo que se va a producir un aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo, lo cual va a producir una compresión de las fibras nerviosas que va a conllevar a una disminución del flujo sanguíneo. Posteriormente a ello va a conllevar a un edema de las capas de las fibras nerviosas con un aumento de la presión venosa hidrostática, con un colapso de la microcirculación capilar venosa. Eso sería un resumen de la fisiopatología. Tenemos que, por lo general, los síntomas son muy difíciles de diferenciar un papiledema de un pseudopapiledema, porque son muy similares, es muy complicado en realidad. Entre los síntomas generales, los dos tienen casi las mismas características, se va a presentar cefalea, náusea, tinnitus pulsátil. En lo que respecta a los síntomas visuales, en este vamos a tener oscurecimiento visuales transitorios, lo que se denomina el blackout o grey-out, diplopía causada en casos de papiledema agudo por parestesia del sector paracraneal, pérdida de la visión, pérdida del campo visual, pero esto en el papiledema crónico. Por lo general, en el papiledema agudo no se producen estos cambios. Bueno, aquí tenemos unas características del papiledema agudo, en el cual no va a haber una mínima disfunción de lo que es las características del nervio óptico. Por lo general, lo que mencioné al inicio, la agudeza visual no va a estar afectada. Por lo general, los pacientes tienen una agudeza visual normal. Lo que se respecta al test de colores, pues van a estar normal, las pupilas van a estar normales. Hay un oscurecimiento transitorio de la visión que se lo va tal vez a diferenciar del pseudopapiledema, porque este va a ser de unos pocos segundos, y en lo que respecta a alteración del campo visual, pues se lo va a afectar más en lo que es el crónico que en el agudo. En lo que respecta al papiledema crónico, pues aquí sí tenemos ya alteraciones permanentes de la función del nervio óptico, ya va a haber una disminución de la agudeza visual con una pérdida generalizada o periférica del campo visual. Hay un déficit diferencial con el pseudopapiledema, y hay que siempre evaluar de aquí lo que es la función del nervio óptico con el test de colores, y va a haber un cambio en lo que se respecta a las pupilas y en el campo visual. El diagnóstico pues se lleva a cabo con diferentes estudios de imágenes. Por lo general, para llegar a un diagnóstico específico, vamos a tener que tener, por lo general, primero realizar un fondo de ojo al paciente. ¿Qué se va a observar en este fondo de ojo? Se va a observar una hinchazón del disco óptico, que por lo general podría ser bilateral, pero en algunos casos podría ser unilateral, y va a haber un aumento de la presión intracraneana. Es muy importante poder distinguir
que no todo paciente con un aumento de la presión intracraneana y que presente un papiledema va a significar que la lesión podría ser minúscula solamente porque haya o no el aumento de la presión intracraneana. Por lo general, como lo mencioné, el papiledema como al inicio, en la etapa aguda, no tiene mucha actividad en realidad lo que se respecta al campo visual, por lo general puede pasar desapercibido y muchas veces se puede encontrar en pacientes netamente en consulta de control, donde se va a evidenciar netamente lo que es el fondo de ojo. Bueno, tenemos un sistema de clasificación. En realidad, para el pseudopapiledema y el edema de papila, casi la misma clasificación. Una de ellas es la escala de Friesen, en el cual se lo va a clasificar en 5 etapas. Pues la etapa 0 se va a verificar un disco óptico normal. En la etapa 1, la edema de papila está muy temprano. En la etapa 2, el edema de papila igualmente está temprano, que lo voy a enseñar en imágenes subsecuentes. En etapa 3 ya hay un edema de papila moderado. El estadio 4 ya está mucho más marcado, y en el estadio 5, que es un edema de papila grave. Aquí podemos evidenciar un edema de papila leve, en el cual las características de esto es que va a haber un oscurecimiento del borde nasal del disco, con una opacidad grisácea que va a acentuar los fases de las capas de las fibras nerviosas. Como lo mencioné al inicio, por lo general en la fisiopatología indica que va a haber una alteración axoplasmática de las capas de las fibras neuroretinales. Se va a verificar un halo grisáceo sutil con un espacio temporal. En lo que respecta al edema de papila moderado, en esta ya las características van a ser mucho más marcadas, en el cual se va a evidenciar un oscurecimiento de todos los bordes de la papila, con una elevación del borde nasal y un halo peripapilar completo. Y en lo que respecta al severo, las protuberancias, como pueden verificar en la imagen, están en forma de cúpula que representa la expansión anterior de la cabeza del nervio óptico, con un halo peripapilar. Va a ser mucho más estrecho, va a estar mucho más delimitado y va a haber una opacidad total del segmento de un vaso. ¿Cómo llegamos a este diagnóstico? Por lo general es una enfermedad multidisciplinaria que hay que pedir múltiples imágenes. Se podría iniciar con una resonancia magnética cerebral orbitaria con contraste, seguido de una ecografía Base Scan, tomografía óptica computarizada y venografía. En realidad esto sería para hacer diagnósticos diferenciales, porque el diagnóstico en realidad se lo podría hacer netamente con un fondo de ojo. Hay múltiples patologías que se conllevan o se parecen mucho a un papiledema, como la inflamación intraocular, la oclusión de la vena central de la retina, la neuropatía óptica compresiva, la neuritis óptica, la papilotomía diabética, la neuropatía óptica isquémica y el pseudopapiledema. Hay textos que mencionan que hay 3 características básicas para poder diferenciar un edema de papila de un pseudopapiledema. Esta es la número 1, en el cual nos indica que si hay hiperemia de papila, se va a asociar a la congestión de la microvasculatura papilar, por lo que va a adoptar un aspecto mucho más rojizo y nos podemos dirigir más para un edema de papila. En el aspecto número 2 nos indican que si va a haber anomalías microvasculares en la superficie papilar. Por lo general el papiledema muestra dilatación y telangiectasia de los capilares superficiales de la papila y va a poder asociarse tanto a hemorragias papilares como yuxtapapilares. Y en lo que respecta a la etapa 3, o sea que nos indican que si va a haber una profundidad de la retina, que si se va a originar a la borrosidad de los límites de la papila. Por lo general, los bordes de la papila en este caso van a estar difuminados a causa del edema, el engrosamiento, la opacificación de la papila, de la capa de fibras nerviosas peripapilares que van a ocultar tanto los vasos como los bordes papilares. El tratamiento por lo general va a ser, depende de la causa de base.
Si hay un tumor, pues nos vamos a dirigir por lo que es la parte del tumor. Si hay una hemorragia, pues por la hemorragia. Si hay aumento de líquido, pues por el drenaje del líquido cefalorraquídeo. Netamente, eso se va a hacer el tratamiento. Hay otros textos que nos indican que es casi el mismo tratamiento del pseudopapilema, que lo vamos a mencionar posteriormente. Ese es el del pseudotumor. Sí, lo que pasa es que me faltó la otra. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre lo que es pseudotumor cerebral, que no es más que también se llama hipertensión intracraneal idiopática. Este es un trastorno que se caracteriza por el aumento de la presión intracraneal, en la cual viene acompañado de lo que es papiledema, cefalea, acompañado de vómitos y náuseas. No se evidencia en las neuroimágenes alguna masa intracraneal, los ventrículos se encuentran normales y la composición del líquido cefalorraquídeo se encuentra normal. Mayormente la etiología se da por dos cosas. Una, por aumento de la producción del líquido cefalorraquídeo o por disminución de la absorción del mismo. Mayormente se da también, como lo dijo mi compañera, en mujeres obesas, en edad fértil, va de 20 a 40 años, y mayormente es una enfermedad que como médicos oftalmólogos tenemos que ver. ¿Por qué? Primero, nos ayuda ¿cómo les explico? A descartar otras patologías con respecto a las imágenes. Y mayormente el paciente tiende a perder lo que es la vista, la agudeza visual, si no la tratamos a tiempo. Acá tenemos lo que es la presión normal, va de 100 a 250 milímetros de agua. Hay que tener en cuenta lo que son las neuroimágenes antes de ordenar una punción lumbar y el diagnóstico se da por la punción lumbar. La fisiopatología, bueno, va a constar de varios mecanismos. Mayormente son hipótesis. Entre estas tenemos las vasculares, que se da por la estenosis del seno transverso, las hormonales, que pueden darse por un exceso de aldosterona que afecta al receptor del mineralocorticoides del plexo coroideo y aumenta lo que es la producción de líquido cefalorraquídeo. Entre los cambios celulares, tenemos la mayor resistencia al flujo de salida del líquido cefalorraquídeo por un efecto de estrógeno de las células epiteliales, lo que causa una menor salida del líquido cefalorraquídeo. Con respecto a la epidemiología, como ya les había dicho, son mujeres fértiles en edad de 20 a 40 años, obesas sin ninguna evidencia de enfermedad sistémica. La clínica, bueno, esta viene dada por cefalea en el 98% de los casos. Mayormente viene acompañada de vómitos, náuseas, puede ser holocraniana, puede ser bilateral, mayormente viene siempre en las mañanas. Tenemos una pérdida transitoria de la visión que se da en el 70% de los casos. El paciente mayormente lo que le va a decir es que viene como que apagones en la vista. La diplopía puede ser binocular y horizontal por parálisis del sexto par craneal. Tenemos también tinnitus en el 60% de los casos, fotoxias, que son los destellos de luz, en el 54% de los casos, y pérdida persistente de la visión en el 32% de los casos. Mayormente también en el signo clínico va a ser el papiledema en el fondo de ojo. Como le dije, el manejo clínico oftalmológico primero. Cuando les llega un paciente con estas características, lo que hay que hacer es una agudeza visual, la visión de colores y la sensibilidad del contraste. Las pupilas las podemos encontrar anisocóricas o con una dilatación pupilar, y el campo visual es muy importante pedirlo de base, así tengamos una agudeza visual 10 sobre 10, ya que muchas veces podemos encontrar lo que es un agrandamiento en el punto ciego. También tenemos que realizar lo que es la punción lumbar, muchas veces puede ser diagnóstica y evacuadora. Mayormente se va a dar mayor de 25 centímetros de agua en adultos, y en niños va a ser mayor de 28. También hay que hacer un hemograma completo para descartar lo que son las anemias o causas linfoproliferativas de edema papilar, y las neuroimágenes, que no hacen más que excluir las patologías de causa. Estos son los criterios de Landis modificados que muchas veces se utilizan para lo que es el pseudotumor, los signos y síntomas de aumento de la presión intracraneal, ausencia de otras anomalías neurológicas, elevación de la presión intracraneal con composición normal del líquido cefalorraquídeo. Los estudios de neuroimagen no revelan ningún signo y no hay otra causa aparente de hipertensión. Entre los hallazgos radiológicos orbitarios vamos a tener lo que es la silla turca vacía.
Mayormente en la primera imagen van a ver una silla parcialmente vacía, con un adelgazamiento de la glándula hipoficiaria. En la segunda imagen, donde está el asterisco, van a ver ya una silla turca completamente llena de líquido cefalorraquídeo, donde no se visualiza lo que es la glándula hipoficiaria. Otro signo característico es el aplanamiento de la esclera posterior, que da una sensibilidad y especificidad del 100%. También van a ver lo que es la tortuosidad en el nervio óptico. Otra, que es muy importante, que valora el papiledema, es la protrusión intraocular de la papila óptica, como se ve en la imagen. Los diagnósticos diferenciales, como lo dijo mi compañera, son trombosis del seno venoso, masa intracraneal, hidrocefalia, compresión de la vena yugular e hipertensión maligna. El tratamiento médico, más que todo, primero médico y oftalmológico. Primero, se le puede realizar una punción lumbar al paciente que puede ser diagnóstica y evacuatoria. Muchas veces ayuda a la remisión del problema, de la patología. La disminución del peso en el 5 al 10% de los casos ayuda a la remisión. La acetazolamida se puede dar en 2 gramos al día, puede empezarse con 500 miligramos cada 12 horas y posteriormente llegar hasta los 2 gramos. El topiromato, que nos ayuda con la cefalea migrañosa. La furosemida, que es un antidiurético, hay que tenerlo en cuenta cuando se da con la acetazolamida, ya que nos va a producir lo que son las hipopotasemias graves y hay que estar muy pendiente del estado ácido-base del paciente. El control tiene que ser oftalmológico, neurológico y nutricional con los pacientes. El tratamiento quirúrgico mayormente se da por la fenestración de la vaina del nervio óptico y el shunt lumboperitoneal, que nomás nos ayuda con la cefalea, pero no con la agudeza visual. ¿Esto cuál era? Es un cuadro resumido del edema versus pseudoedema, donde vamos a ver los vasos borrosos versus los vasos limpios del pseudoedema, desprendimiento del neuroepitelio. En el caso del pseudoedema no va a haber desprendimiento del neuroepitelio, va a haber un pulso venoso ausente, pulso venoso presente. Hay dilatación vascular, acá hay anomalía vascular, excavación ausente en el edema, excavación presente, presencia de exudados y hemorragia, ausencia de exudados y hemorragia y ausencia de calcificación y calcificaciones presentes. Es como para hacer un resumen de las características de cómo poder distinguir uno versus el otro. Y esta es una de las preguntas que la doctora Sapia le gusta colocar en el examen. Por lo general es muy complicado distinguirlos al inicio en el fondo de ojo, porque son muy parecidos. Por lo general habría que, si son siempre van en contiguo con los estudios complementarios para poder diferenciarlos. Tenemos un caso clínico, no lo pusimos, pero es una paciente femenina de 23 años que ella acude primero a la clínica médica por cefaleas, constante cefalea. La diagnostican como una cervicalgia, fue a traumatología, le mandan analgésico, vainas. Posteriormente, ella lo que empieza a presenciar, aparte de la cefalea, son, como dice, apagones por segundos. Posteriormente se va al médico oftalmólogo, donde realizan el fondo de ojo y la indica a internarse a neurología por el papiledema diagnosticado. En neurología la envían nuevamente para las interconsultas con oftalmología, donde se evidencia el papiledema agudo, estaba empezando, la paciente tiene una agudeza visual mejor corregida, 10/10, con el test de Chiara estaba bien, 15/15, y hace poco la volvimos a ver, se le mandó su acetazolamida de 500 miligramos cada 12 horas con médico nutricional. Hace poco, hace una semana la volvimos a ver y el papiledema ha ido mejorando muchísimo. Incluso ella dice que ya esos apagones repentinos que tenían ya no se dan, no los ve más. Mayormente en esto lo que hay que tener presente y tener en cuenta es que muchas veces si no se trata a tiempo lo que es el papiledema con el pseudotumor, que es lo que hace que aumente la presión intracraneal, el paciente con el tiempo tiende a perder lo que es la vista, o sea, se tiende a atrofiar el nervio óptico y mayormente, como se dice, son pacientes jóvenes, o sea, en edad fértil, las mujeres más que todo por la obesidad. Y listo.